precisamente una de las señales que preceden a la venida del Señor Jesucristo es una multiplicación muy fuerte de la homosexualidad en el mundo. O sea, los tiempos serán similares, dijo el Señor Jesucristo, a los tiempos de Lot, y también similares a los tiempos de Noé, tiempos de violencia, tiempos de homosexualidad en el mundo, y la iglesia debe estar de pie, debe estar alerta. Bendito sea el Señor para siempre. Decía que la palabra de Dios, quienes llevaban el gobierno civil, jamás consideraron este pecado como un derecho, no lo tipificaron como tal, sino como un delito o un pecado grave. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versos 24 al 46. Dice así: hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año del rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sini, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Y después agrega: los demás hechos de Josafat, sus hazañas y las guerras que hizo, pregunta, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y el verso 46 dice: barrió también de la tierra el resto de los sodomitas y que había quedado en el tiempo de Asa su padre. O sea, civilmente se enseña en la palabra que los gobiernos del tiempo del pueblo de Israel de ninguna manera estuvieron de acuerdo con esa posición, e incluso haciendo lo recto delante de Dios, dice que barrieron. En otro lado dice que sacaron del contexto del pueblo de Israel, hermanos, a quienes practicaban estas cosas. Alabado sea el Señor. Ahora, pero también esta iniciativa señala que la homosexualidad no debe ser considerada una enfermedad. Sí. A esa posición respondemos que la Biblia enseña que la homosexual es un vicio que contradice lo natural y que debe ser reprendido y castigado. Contestamos también que la Biblia señala la homosexualidad como un desorden psicológico o enfermedad, porque finalmente un desorden psicológico es una enfermedad grave producida por una mente reprobada. Voy a invitarles para que leamos ahí en Judas capítulo 1, versículo número 7. Dice de la siguiente manera: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, y qué más, ido en pos de vicios contra naturaleza, que es de lo que estamos hablando, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, se señala aquí en la palabra de Dios a la homosexualidad como una enfermedad, un vicio contra naturaleza, ¿sí? Y señala que es también un desorden psicológico o enfermedad grave producido, hermano, por una mente reprobada. Romanos 1, 26 al 28. Por esto Dios, dice, los entregó a pasiones vergonzosas
Bueno, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual forma también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjese quién, o sea, la característica de aquellos que legislan de esa manera. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, sería muy bueno que nuestros legisladores fueran a la palabra y observaran qué es lo que el Dios que los creó a ellos, hermano, piensa respecto de este desorden. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente enferma, para hacer cosas que no convienen. Gloria sea al Señor. Por otro lado, ellos dicen, o la iniciativa sostiene, que debe de legislarse a favor de la comunidad LGTB y castigar a quienes buscan modificar esta conducta sexual. A eso respondemos lo siguiente: en sus funciones, el Estado y la Iglesia deben marchar separados, hermanos. No le toca al gobierno, ni le compete al gobierno venirnos a decir a los ministros de culto y a las iglesias qué es lo que espiritualmente se debe hacer aquí en la casa de Dios. No nos compete a los ministros de culto incidir o involucrarnos en las funciones del gobierno para decirles qué es lo que deben de hacer. Cuando los ministros de culto en este país hemos ido y le hemos dicho al gobierno o le hemos recriminado al gobierno, hermanos, las acciones que ellos realizan dentro de sus funciones? La iglesia y el Estado deben marchar separados. Bendito sea el Señor. El Estado debe atender sus propios asuntos, que en este caso serían los asuntos civiles. La iglesia debe atender sus propios asuntos con sus ministros, y sus asuntos son meramente espirituales para la gloria de Dios. Por otro lado, el Estado debe legislar no a favor del mal, sino del bien. Eso es lo que señala el Rey de Reyes y Señor de Señores, el príncipe que está sobre los reyes de la tierra. El Estado debe legislar no a favor del mal, sino a favor del bien. No debe legislar para castigar a los que hacemos el bien, sino a los que hacen el mal, hermano. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 13, versos 3 y 4 y 5. Dice así: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Y aquí nos preguntamos, ¿qué derecho tienen estos dos legisladores para pensar que por razón de la posición que la iglesia asumiría en relación a estos delitos o a estos pecados, de qué base partirían para pensar que pueden castigar a la iglesia? Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien. Ellos están para infundir temor al que hace lo malo. Ellos debieran de estar legislando en contra de aquellos que se dedican a estas prácticas, hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz que algo bueno y tendrás alabanza de ella. Y esto no está contemplado de esa ley. Dentro de esa ley, Romanos 13:4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Gloria sea al Señor, hermano.
Por lo cual, verso 5 dice, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, nuestros legisladores, cuando legislan para respaldar el pecado y la maldad, hermanos, se están equivocando. Dios y ellos están en extremos opuestos. Y por supuesto que Dios no va a cambiar la posición, hermano, que asume en su palabra revelada. La iglesia tampoco la vamos a cambiar. Bendito sea el Señor. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Note usted para quién se debe legislar. Sí. Conociendo esto, dice, que la ley no fue dada o no fue generada para quién. Para el justo. Para el justo, sino para los transgresores y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Para quién más? Para los fornicarios. Y después dice, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aleluya. Se debe legislar para castigar, hermanos, al que hace el mal, al que practica el pecado, no para el que hace el bien. No se debe legislar a favor de los sodomitas, como dice aquí la palabra, sino en contra de los sodomitas. No se debe legislar para abrir los espacios para estas prácticas. Se debe legislar para cerrarlos. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Pero después ellos mencionan que no existe método para modificar la preferencia sexual de las personas. ¿Qué piensa usted de esto? Naturalmente, si para modificar esta condición ellos están buscando métodos humanos, pues sencillamente no los han hallado y no los van a hallar. No hay una cura, civilmente hablando, hermano, a esta enfermedad o a este pecado. Pero el hecho de que estemos diciendo que no hay una cura, civilmente hablando, a esta maldad, a este pecado, a esta enfermedad, de ninguna manera quiere decir que no la haya. Ante esa posición de ellos de que no existe método que pueda modificar la preferencia sexual de las personas, nosotros contestamos lo siguiente: Dios puede modificar la conducta inmoral de las personas. Y como prueba, hermanos, aquí estamos nosotros. Porque ¿qué éramos nosotros? Sino gente cargada de pecado, cargada de maldad, ¿sí? Y por la gracia del Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, aquí estamos, libres de toda maldad y pecado para la gloria de Dios. Nosotros contestamos pues que Dios puede modificar la conducta inmoral de las personas. Lucas capítulo 18, verso 27, Marcos 10, 27. Se dice en Lucas 18, 27, hablando de Cristo, y Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para quién? Para Dios. Es posible para Dios. Hermano, no hay pecado que Dios no pueda arreglar. No hay pecado del que Dios no pueda salvar. No hay pecado que Cristo, nuestro precioso Salvador, no pueda atender. Naturalmente, si estando en una condición de esa naturaleza, sentimos y estamos en la necesidad de ser libres de esa condición, hermano. Si una persona se siente a gusto, se siente bien en esa condición, no siente necesidad de agradar a Dios, bueno, pues ahí puede estar. Y a pesar de que haya soluciones, ahí va a estar siempre. Dios puede modificar la conducta inmoral de las personas. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Marcos 10, 27 dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios no, porque ¿qué?
todas las cosas porque son todas posibles. las cosas son posibles para Dios. A esa posición también contestamos que un Cristo de poder, como nuestro Salvador, puede también hacerlo, hermano. Gloria a Dios, puede acabar con ese mal en la vida del hombre. De hecho, Cristo vino a eso, vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido, hermano. San Pablo habla a los Corintios, primero a los Corintios 1, 23 y 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles que no conocen a Dios locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios para la gloria de su santo nombre. Aleluya. El cual también en Mateo 21, 22 señala, y todo lo que pidiereis creyendo, lo recibiréis para la gloria de Dios. ¿Cómo se puede arreglar un problema de homosexualidad? Pidiendo al Señor Jesucristo que obre en nuestras vidas, hermano. Creyendo lo recibiréis para la gloria de Dios. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Finalmente, hermanos, la iniciativa de ley pretende quitarles a los profesionales de la salud, a los ministros de culto y a los padres de familia la posibilidad de incluir en la orientación sexual de sus hijos. A esa posición nosotros contestamos de una manera tripartita. Primero, les decimos a quienes, desde aquí les decimos a quienes pretenden sacar esta ley adelante, que la educación espiritual de los hijos no es de la competencia del Estado, sino de los padres que hemos engendrado a esos hijos para la gloria de Dios. Como enseña la palabra, Proverbios capítulo 22, versículo número 6, instruye, habla Dios a los padres, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aleluya. Pero después Dios habla no a los funcionarios que llevan el gobierno civil, no a los legisladores, sino a papá y mamá en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras le dijo Dios a las familias que conformaban el pueblo de Israel, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y les dice a los padres, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para la gloria de Dios. Imagínese, hermano, con todo el respeto que le tenemos al gobierno y la sujeción a la que Dios y ese estado de sujeción al que Dios nos manda ante ellos, si nosotros vamos a permitirle al Estado que se encargue del futuro de la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Sí? Yo diría como padre, pues estos que se creen, que pueden llevar el asunto del respaldo ciudadano y el poder que ese respaldo les da a puntos que piensen que pueden vulnerar la autoridad de nosotros como padres y como madres en nuestro hogar. No, señores, ellos mandan allá en el Congreso, ellos mandan allá en los asuntos civiles, en nuestras casas mandamos a aquellos que por la gracia del Señor hemos engendrado a nuestros hijos para la gloria de Dios. Y después eso les puede parecer o no,
como ellos mismos lo están diciendo en las decisiones que están tomando y que son muy respetables. Les parezca o no esto se va a hacer, pues nosotros contestamos también en las cosas que son parte de nuestra responsabilidad como padres. Les parezca o no, la responsabilidad de educar a nuestros hijos es nuestra y no de ellos. Bendito sea el Señor. Y después ellos pueden hacer lo que quieran. Los padres no debemos ceder en este terreno. Gloria sea al Señor. Aleluya. Es tarea nuestra instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, enseñarles la moral cristiana. Es tarea nuestra enseñarles mañana, tarde y noche la palabra de Dios para que ellos se rijan de una manera distinta a como hoy se está llevando la vida en el mundo, hermano. Pero también contestamos a esa posición, que la educación espiritual de la feligresía, porque en la feligresía también habemos hombres y mujeres, jóvenes y niños, la educación espiritual de las feligresías no es una responsabilidad de Estado, es una responsabilidad de iglesia. Gloria a Dios. Sí. Una responsabilidad que Dios dejó, hermanos, para la iglesia, que Cristo estableció para la iglesia. Aleluya, aleluya. Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Cristo les dice a los 11, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos creen eso? Por tanto, Cristo les dijo a la iglesia, a los discípulos que eran iglesia, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es el gobierno, sino la iglesia, los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, por la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Finalmente contestamos a esta posición, hermano, que la educación espiritual de la feligresía no es competencia de los funcionarios públicos. La educación espiritual de la feligresía no es competencia, hermano, del presidente de la República, no es competencia del gobernador, de cualquier gobernador de los estados, no es competencia de los presidentes municipales, no es competencia de los diputados locales o los diputados federales, no es competencia de los regidores. La educación espiritual de las feligresías en las iglesias de Cristo es competencia de los pastores, para la gloria de Dios. Aleluya. San Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Cristo entonces le dijo, apacienta mis corderos. Y Pedro no era un político, no era un funcionario, no ostentaba ningún cargo civil, hermano, en la región en donde él hacía ministerio. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces, apacienta mis ovejas. O sea, que Cristo está de acuerdo en entregar y está entregando, hermano, la responsabilidad de la vida espiritual en Pedro como discípulo, como pastor y como apóstol para la gloria de Dios. Aleluya. Por eso estoy diciendo que la educación espiritual de la feligresía no es competencia del Estado, es competencia de los pastores.
Hebreos capítulo 13, versos 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. No son los funcionarios los que velan por las almas, o los que deben velar por las almas de los creyentes. Somos los pastores, hermanos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Después en Jeremías capítulo 3:15, pensando Dios en la vida espiritual de la iglesia, cómo debe ser nutrida, cómo debe ser cultivada, cómo debe ser alimentada, señala: y os daré pastores, no funcionarios públicos, no presidentes municipales, no gobernadores, ¿sí?, no autoridades del gobierno civil, sino del contexto espiritual. Y os daré pastores, dice Dios, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Dos cosas finales. Es posible que si las organizaciones civiles que están en pro de la familia en este país no se mueven, y es posible también que si la iglesia no pone, no pone atención en este asunto, por la mayoría que hay, tanto en el Congreso de la ciudad como en el Congreso de la Unión que legisla a nivel federal, es posible que esta ley pase. Les pido que si en los días que vienen se tratara de convocar a la Iglesia Nacional, hermano, para manifestar nuestra posición como cristianos, nosotros nos demos el tiempo, hermano, para mencionarles con el respeto que se merece la autoridad que se están equivocando en ese sentido. Y que juntos, a través de las redes sociales, juntos como personas, hermanos, no supongamos que se legislen ese tipo de prácticas, hermano. Gloria a Dios. Pero pudiera ser que a pesar de esa presión, hermano, llegue a legislarse una situación. Y entonces la otra cosa que le pido es que nos mantengamos en nuestras convicciones, que no permitamos de ninguna manera que, a no ser que se trate de cosas en donde el gobierno tendría derecho, hermano, y eso está bien tipificado en la palabra, de ninguna manera permitamos, hermano, que se involucren, hermano, las autoridades en asuntos que son de competencia estrictamente familiar para la gloria de Dios. Le pido que enfrentemos con responsabilidad esta situación y que no tengamos miedo, hermano. La iglesia, con Cristo en la cabeza, nunca ha perdido una batalla. Y estas batallas que lamentablemente vienen, hermano, no las vamos a perder para la gloria de Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea el Señor. Es tiempo que la iglesia despierte, hermano. Estamos empezando a ver cosas delicadas, fuertes en el mundo. Es tiempo que la iglesia nos paremos, asumamos nuestra posición responsable, nuestra posición cristiana, y en nuestras acciones, hermanos, manifestemos lo que somos. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerla debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para la gloria de Dios. ¿Cuántos exaltan el nombre de Dios? ¿Cuántos bendicen a nuestro líder, el Señor Jesucristo, hermano? ¿Cuántos bendicen al Rey de Reyes y Señor de Señores? Póngase de pie y vamos a exaltar al Señor. Vamos a pedirle su gracia en el nombre de Jesús, hermano. Aleluya.